Buen día. Ejemplo número 2 de cálculo de campo eléctrico. Tenemos acá una varilla de vidrio está doblada en un semicírculo de radio R. Una carga más Q está uniformemente distribuida a lo largo de la mitad superior y una carga menos Q está uniformemente distribuida a lo largo de la mitad inferior, como se muestra en la figura. Bien, vemos un semicírculo. Aquí tenemos el punto de curvatura. Arriba tenemos carga positiva, en la parte de abajo carga negativa. Nos piden determinar el campo eléctrico en el punto P, el centro del semicírculo. Bien, vamos a ver. Ok, el campo eléctrico en el punto P depende del campo eléctrico de la parte positiva y del campo eléctrico en la parte negativa. Para ello, pues vamos a utilizar la misma ecuación que utilizamos en el ejemplo número 1, que es la que depende, hay que tomar un diferencial de carga, definir el R y ver la simetría, estudiar la simetría si existe, en este caso también va a existir. Entonces vamos a tomar aquí un diferencial de carga, unimos ese diferencial de carga con el punto P, recordamos que en el punto P tenemos la carga de prueba, este es positivo, esto es positivo, está inclinado un ángulo alfa para el diferencial que estamos tomando, positivo, positivo, repulsión. Hay dos componentes porque está inclinado, este ángulo, este mismo ángulo, tiene una componente en X y una componente en Y. Pues vamos a la parte negativa, simétrico, simétricamente opuesto. Un diferencial de carga, colocamos un R, en este caso va hacia acá porque esto es negativo, esto es positivo, acuérdese que aquí está la carga de prueba que es positiva. Negativo, positivo, atracción. Está inclinado también, por lo tanto tiene componente en X, componente en Y. Las componentes en X, como ellas tienen la misma carga, fíjense aquí que dice más Q menos Q. La carga positiva es más Q y la negativa menos Q. Como ellos tienen la misma carga y están distribuidos uniformemente, entonces este diferencial de carga tiene la misma cantidad de carga que este, pero este es positivo y este es negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que estos campos tienen la misma magnitud, por lo tanto las componentes en X tienen la misma magnitud, van en sentido opuesto, se van a cancelar. Mientras que la componente en Y de ambos va a permanecer. Entonces esta es hacia acá, es hacia donde va el campo eléctrico sobre este punto, en el punto P. Entonces fíjense lo que acabo de decir, ¿no? Las magnitudes son iguales de los campos y el campo P yo lo puedo escribir como 2 veces la magnitud del campo positivo, es decir, calculamos el campo positivo, lo multiplicamos por 2 porque ellos tienen la misma magnitud. Entonces, aplicamos la ecuación, ¿no? Diferencial de campo eléctrico para el caso positivo, esto aplicado al caso positivo. 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, aquí está, dq sobre r cuadrado, por seno de alfa, porque hay que descomponerlo, ¿no? Si esto es alfa, este sería coseno y este sería seno de alfa. Entonces, por seno de alfa. Buscamos quién es dq, recordamos que dq lo cambiamos utilizando la densidad, en este caso es lineal porque es una línea que está curva, ¿no? Un semicírculo. Con lambda, entonces dq es igual a lambda por ds. ¿Qué ocurre en este caso? Que como esto es un arco, no le podemos poner aquí ni de X, ni de Y, ni de Z, tiene que ser de S, que es longitud de arco. Recordamos que la longitud de arco es R por el ángulo, pero en este caso es un diferencial de ese ángulo. El R no puede ser diferencial porque el R es el radio y es el mismo para cualquier diferencial de carga que yo tome, el R no cambia. Lo que cambia es el ángulo, porque si yo tomo el diferencial aquí, el ángulo no es el mismo. ¿Bien? Entonces, el diferencial de longitud de arco sería R por diferencial de alfa. Entonces el de Q sería lambda por R por diferencial de alfa.
Y en el caso de R, que es la distancia, R igual a R, en este caso se llama igual. El radio, lo llaman igual. Si el radio lo hubiesen llamado A, entonces R es igual a A. Si lo hubiesen llamado R mayúscula, entonces aquí sería R igual a R mayúscula. Esto es para hacer los cambios en la ecuación. ¿Bien? Ok, entonces tenemos esto, hacemos los cambios. De Q lo vamos a cambiar por esto y R va a quedar igual en este caso. ¿Bien? Entonces lambda R por diferencial de alfa. Fíjense que yo no cambié el seno de alfa porque es que el diferencial es de alfa. Entonces esto va a quedar dentro del integral, no hay que cambiarlo por nada. Planteamos la integral. Fíjense acá. Todo lo que no sea alfa sale de la integral. Ahora vamos a ver los límites de integración. Fíjense, estamos del lado positivo. Recuérdense que estamos calculando el campo eléctrico positivo. Alfa es este ángulo, desde la horizontal hasta donde esté la línea de R, que es la que une el diferencial de carga con el punto P. Si yo cambio el diferencial de carga, esa alfa va a ir creciendo en este caso. Ahora, ¿cuál es el primer diferencial que tengo? Está aquí, cuando alfa vale 0. A medida que yo voy aumentando, alfa va a variar desde 0 hasta aquí, que es donde está el último diferencial, porque hacia acá no hay más nada. Entonces, ¿cuál es el máximo valor que puede tomar alfa? Pi medio. Entonces, alfa varía de 0 a pi medio. Por eso es que aquí los límites de integración dicen de 0 a pi medio. Una vez que nosotros sacamos esta integral y la resolvemos, ¿verdad? Y la simplificamos con esto, obtenemos esta ecuación para el campo eléctrico del lado positivo. Recordamos que habíamos dicho que son iguales, ¿no? Entonces, una vez que integramos, esto es lo que obtuvimos en la parte anterior, hay que cambiar lambda. ¿Por qué hay que cambiar lambda? Porque a nosotros no nos dan lambda. Si a nosotros nos dieran lambda aquí, en los datos del ejercicio, esto se queda así. Pero como lambda no nos los están dando, tenemos que cambiarlo. Una vez que se integra, entonces lambda lo cambiamos, carga entre longitud de arco. Ahí sería Q entre R por pi medio, porque la longitud de arco del lado positivo acabamos de ver que es pi medio, ¿no? Entonces el radio por el ángulo pi medio, que es lo máximo que vale alfa. Entonces sería 2Q entre pi por R. La parte positiva entonces sería cambiando lambda por lo que acabamos de obtener aquí. Lo colocamos aquí y simplificando allí nos da esto. Habíamos dicho que el módulo del campo eléctrico en P es 2 veces este campo eléctrico porque vimos anteriormente que las dos componentes en Y son iguales. Por lo tanto, el módulo del campo eléctrico en el punto P es 2 veces esto. Y eso quiere decir que este campo eléctrico en el punto P, fíjense que va hacia abajo, es negativo y está en el eje Y. Por lo tanto es colocarle el signo, colocar la expresión que nos dio y colocar la J. Hasta allí sería entonces este ejercicio.